Bueno, justamente mi charla se relacionó con la productividad del agua. Si bien este año tenemos excedentes en muchos ambientes como estos, esos excedentes también están relacionados con el manejo, con el uso y la forma de manejar el agua, ¿no es cierto? Lo cierto es que más allá de la campaña presente donde tuvimos ofertas de lluvia importantes en muchas zonas como esta, no debemos olvidar de que Argentina es un territorio vasto y del cual 75% de su territorio es árido y semiárido, o sea que el factor agua es uno de los factores fundamentales para la producción de este sector que es primordial para Argentina. Bueno, y esa gran cantidad de agua que llegó, que en algunos casos en poco tiempo llovió casi la mitad de las precipitaciones del año, hizo que los manejos se aceleraran. Y nosotros tenemos el tema de canales de desagües y ese tipo de cosas para liberar zonas productivas. ¿Cuál es el manejo con una situación de este tipo, una vez que ya tenemos esas inundaciones encima, y para que esto pueda revertirse en el largo tiempo, lógicamente? Sí, es muy interesante la pregunta, porque en realidad los manejos no hay que hacerlos para un año en particular. Los manejos hay que hacerlo para una condición ambiental que lo caracteriza una determinada zona, y la caracterización ambiental está dado primero por la oferta climática, en este caso la lluvia, no solamente la cantidad sino la distribución y la probabilidad de que ocurran los eventos. O sea, hoy nosotros tenemos suficiente información, registro, como para hacer un análisis, si se quiere, cuál es la probabilidad de contar con eventos como este, como también contar con eventos de sequía. Pero el otro factor fundamental es conocer cómo funciona nuestro suelo. Sabemos que nuestro sector depende del uso del agua y no hay otra forma que tomarla desde el suelo, a través del sistema de raíces de los cultivos. Y entonces entender que no todos los suelos son iguales y que no todos los suelos se comportan de la misma manera, con lo cual el entendimiento de interpretar en forma conjugada cómo es la oferta climática con las características funcionales del suelo hace que nosotros podamos entender mejor cómo trabaja el ambiente en su conjunto, para después, en función de eso, armar nuestra estrategia y no una receta de sistema cultural, sino una estrategia adecuada a cada ambiente. En ese sentido creo que hay que tener muy presente lo siguiente, que nosotros tenemos por un lado que almacenarla el agua, y ahí tenemos mucho que ver nosotros con el manejo que hacemos, y eso depende no solamente de las propiedades del suelo, sino de cómo nosotros lo protegemos, cómo lo conservamos, cómo mantenemos su estructura funcional a través de la rotación de los cultivos, el aporte de la materia seca, el hecho de cómo manejamos las pasturas, sobre todo en zonas como esta. Eso es fundamental, eso está en nuestras manos. Ahora, esa agua que estamos almacenando en el suelo es la que vamos a utilizar, lo que va a utilizar la planta para después convertirla, esa agua, en biomasa. Y eso depende de cómo funciona el suelo y cómo la habilidad que tiene la planta para sacar agua, y eso depende de sus raíces. Y las raíces también nosotros las podemos manejar a través del sistema cultural, ya sea a través de la elección genética, a través de la fecha de siembra, a través del arreglo espacial, esto es la densidad, la distancia entre hileras, pero fundamentalmente es tratando de que el suelo contenga agua, porque la raíz no busca agua, sino que crece porque hay agua. Es un factor fundamental para el crecimiento de raíces. No nos olvidemos que una raíz de cultivo no se desarrolla en los primeros centímetros, sino puede superar el metro y a veces hasta los 2 metros, como es el caso de la soja, como es el caso del maíz, como es el caso del girasol, y ni que hablar de la pastura, como es el caso de la alfalfa, que puede estar superando los 4 metros. Y entonces es importante también que nosotros evitemos destruir esas estructuras funcionales de los suelos, por ejemplo con las compactaciones, con la densificación, que está muy relacionado todo eso con el suelo. O sea, y finalmente esa agua que estamos utilizando la tenemos que convertir en biomasa. ¿Y eso de qué depende? Y depende básicamente de cómo administramos la luz, el agua y los nutrientes. Y ahí tenemos todo lo que es la agronomía, que es la elección genética, las rotaciones, la intensificación de los cultivos, fundamentalmente el tema de la nutrición, el control de plagas, de enfermedades, o sea, la agronomía en su conjunto, pero en forma estratégica. Gil, se ha alargado ya la cosecha de los cultivos de primera, vemos compactación por otro lado, entrando al lote con barro. ¿Alguna sugerencia o recomendación, todo para recordar qué no hacer, qué hacer? Sí, lo primero,
Lo primero, como cuando vamos al médico, hacer un buen diagnóstico. O sea, no podemos tomar un remedio sin consultar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de las compactaciones de densificaciones, hasta dónde son limitantes, ver las causas y en función de eso actuar. O sea, tenemos situaciones de compactación muy extremas, producto de un mal manejo, y que muchas veces simplemente con el cultivo no lo solucionamos. Entonces tenemos que hacer, como en medicina, cirugía. Ahora, obviamente, después que hagamos esa cirugía con una labranza vertical, removiendo lo menos posible, tenemos que hacer un posoperatorio y una vida tranquila. En términos del suelo, tenemos que ir a un sistema de manejo donde me permita tener una buena actividad biológica con las raíces, aportando materia seca, por ejemplo, con cultivos que me aporten alto volumen de rastrojo, como son rotaciones con maíz, o sea, gramíneas en general, maíz, sorgo, trigo, etc. Lo ideal sería poder rotar, incluso en zonas como esta, con pasturas, o sea, tratar de imitar a la naturaleza. ¿Qué es lo que nos enseñó la naturaleza? En primer lugar, que no descansa. La naturaleza trabaja los 365 días del año. La mejor condición es una pastura, un monte, y eso es lo que tenemos que tratar de imitar. Cómo nosotros podemos generar un sistema de producción con determinada intensificación, tratando de intercambiar el agua por el dióxido de carbono para convertirlo en biomasa. No solamente en grano, sino en toda la biomasa que me alimenta el suelo a través de la materia orgánica.